Hola Scorpio, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio animal. ¿Ok? Bueno, tenemos la carta del 7 de copas, la sota de copas, que conecta bastante con tu energía, y el emperador. Bueno, veamos quién es tu arcángel protector, tu arcángel guía para estos días. Y hoy el arcángel Jofiel te dice lo siguiente: querido Escorpio, acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Qué mensaje tan bonito. Te, te dice en este momento tus guías, acepta tu valor, ¿sí? Veo que has estado muy ansioso en estos días, ¿sí? Y tiene que ver mucho con tu parte sentimental por la carta del 7 de copas que está aquí. Quizás has vivido circunstancias que te tienen confundido en esta parte y no sabes qué opción o qué decisión tomar. Sí, estás como sobrepensando y hay muchas cosas en tu cabeza al mismo tiempo, situaciones que te absorben emocionalmente y que incluso te conflictúan, ¿no? Por eso te sale esta carta también. Entonces es bien importante que logres calmar un poquito tu mente, querido Escorpio. Cuando estamos así, con tanta cosa, con tanta emoción, em, digamos que no tomamos buenas decisiones. Por eso precisamente el emperador te ha salido acá, porque digamos, dentro de los significados, bueno, para estudiar el emperador tengo o aprendí una mnemotecnia que era la palabra Dora, que es dominio, orden, razón y autocontrol, ¿sí? Para mí el emperador representa esas cuatro virtudes cardinales, ¿sí? Dominio, orden, razón, autocontrol. Y yo siento que tus guías espirituales te van a ayudar con esto, para que puedas poner un poquito más de orden a tus sentimientos, a tus pensamientos, para que puedas tener la capacidad de ver situaciones que en este momento no estás viendo con razón, con objetividad, sino con mucho corazón. Tú al ser un signo de agua, es totalmente entendible que le metas tanto corazón a las situaciones y que a veces te desbordes emocionalmente. Pero mira que eso te puede desgastar bastante y que quizá sea bueno, como lo que te digo, poner un poquito más de cabeza a lo que estás pasando ahorita. Tienes que relajarte y pensar con cabeza fría una situación que te tiene así en este momento. La carta de la sota de copas, cuando nosotros la estudiamos desde el gran tarot esotérico, nos habla de que tú en este momento, Escorpio, tienes como un problema para comunicar emociones o para procesar ciertas emociones. También puede estar hablando de que en medio de esta situación difícil o complicada, hay personas que contigo se han comportado en temas emocionales sin inteligencia, sin responsabilidad afectiva, con inmadurez. Porque las sotas son las cartas de los adolescentes, de los jóvenes, de las personas que de pronto actúan como desde la falta de experiencia o la falta de seriedad. Entonces, mira que a veces el problema es que uno se rodea de gente muy madura, que termina lastimándolo, que termina haciéndole daño. Y eso no solamente aplica para la parte de pareja, sino que a veces también tenemos amistades inmaduras, familiares inmaduros, colegas inmaduros que vienen como a actuar de manera irresponsable con nosotros y lastiman nuestras emociones y sentimientos.
Entonces yo para los próximos días te veo que vas a estar como más centrado, más pensando con cabeza fría y eso va a ser altamente beneficioso para ti, ¿vale? Eso es perfecto para este punto de la vida. Vamos a ver qué más tienen tus guías. Me olvidé de ver tu arcano amigo del fondo del mazo es la emperatriz. Entonces mira que tenemos al emperador y la emperatriz y definitivamente tú haces una transición muy bonita y muy fuerte en energía de pasar desde la ansiedad y pasar a que de que el arcángel Jofiel te recordara que eres valioso a volverte a sentir muy seguro y segura de ti misma. Me encanta porque veo como en estos días vas a estar rompiendo muchos miedos, temores e inseguridades que tenías frente a ti mismo y vas a estar como volviéndote a empoderar. Así que eso me parece espectacular, porque siento que al dejar de lado muchas emociones negativas y al dejar de lado que tus emociones y sentimientos te controlen, vuelves a retomar el control, ¿sí? Vuelves como a tu centro y a que las cosas tomen como la forma y el rumbo que deben tomar. Entonces me parece de verdad espectacular. Veamos qué más quieren decirte. La emperatriz me habla acerca de cómo también vas a estar haciendo ciertos cambios físicos. Es una carta que está regida por el planeta Venus, todo lo estético, todo lo bonito. Entonces, también vas a estar haciendo redecoraciones o cosas, como reorganizando cosas en tus espacios de trabajo, en tus espacios de vivienda, de tal forma que te vas a sentir como más agradable. Sí, un lugar mucho más bonito, mucho más estético para ti. Y aunque la gente no lo crea, eso juega mucho en nuestra salud mental y en el cómo nos sentimos y en la energía que tienen los espacios y que los espacios nos transmiten. Entonces sí te veo haciendo como reorganizaciones, cambios de look, decoraciones bonitas, todo lo que vas a tener que como que usar estética en estos días te va a quedar fenomenal, ¿vale? Tenemos la carta de la fuerza que conecta más es con nuestra fuerza mental que con la fuerza física. Tenemos la carta del loco, ¿vale? Y tenemos la carta de la sota de espadas. Hay una persona que en este momento quiere saber de ti, o mejor dicho, está averiguando sobre ti, porque quizá quisiera como un empezar de cero contigo, ¿vale? Puede ser una amistad o alguien en tu trabajo o alguien que te rechazó en el trabajo, pero yo veo personas que vigilan, te vigilan constantemente. Siento que son personas que son conscientes de lo inteligente que tú puedes llegar a ser o del potencial que tú tienes y quizá en algunos de estos casos no son gente que te espíe o que esté preguntando o informándose sobre ti por mal, todo lo contrario. Pienso que son personas que quieren como ofrecerte algún tipo de oportunidad donde deberás tomar o asumir algún tipo de riesgo. Al respecto de eso, siento que la persona que te va a hacer, sí, es como si te fueran a hacer algún tipo de propuesta que tiene que ver con tu parte de trabajo o con tu parte de estudios o tu parte económica donde es importante tomar un riesgo, pero es importante allí como escuchar el consejo o de una madre o una persona que tú consideras es como una mamá para ti o alguien que tiene experiencia en el campo, por la reina de copas, alguien que sea de tu entera confianza, a quien tú podrías preguntarle si este riesgo realmente vale la pena asumirlo o no. Sí, también la carta de sota, la sota de espadas nos habla acerca de investigar, sí, de buscar con agilidad información acerca de algo o alguien para ver si es algo que nos conviene. Entonces también nos evita como tomar esos impulsos sin antes investigar. Pero sí veo ahí una oportunidad importante que tiene que ver con tu parte intelectual o profesional, pero hay que procesarla como muy bien, ¿sabes? Números que para ti estos días sean una señal, el número 22 y el signo de Piscis, el 66, el número 26 y el número 77. Signos que destacan bastante, el signo de Cáncer, el signo de Escorpio, por acá tenemos a Tauro y a Libra que están regidos por Venus, tenemos la fuerza, por acá tenemos
a signos de aire, Acuario, Géminis o Libra. Y este que vuelve a ser Cáncer otra vez, ¿ok? Letras que para ti sean una señal durante estos días: la J, la R, la O, la E, la B grande, la N, la Y, la C, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial o de un lugar que vas a estar visitando. Este ha sido el mensaje de tus guías. Dime en los comentarios si algo resonó. Me encantaría verte de nuevo, así que suscríbete y activa esa campanita. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.